¿Cómo está el pueblo de Dios? Nos podemos sentar, nos podemos poner de pie. ¿Nos podemos sentar, por favor? ¿Por qué no le dice al que tiene al lado, el que tiene a la derecha, primero dígale, Cristo ya ganó por ti? Ahora ve al que tenga a la izquierda, véalo a los ojos y dígale, Cristo ya ganó por ti. Ahora ve al de atrás. No se crean. ¿Cuántos se gozan por la vida de cada una de las personas que pasan a dar testimonios? Hombres y mujeres valientes, ¿verdad? Que pasan a testificar lo que Dios ha hecho con sus vidas. Saben, el testimonio es bien importante, nuestro testimonio. Nosotros cuando compartimos nuestro testimonio, sabe que nadie le puede negar lo que Dios ha hecho con usted. Nadie se lo puede negar. Amén. Entonces, hay personas que se han convertido, ahorita estamos escuchando el testimonio de Edith, que hay jóvenes que ha visto que se han convertido a Cristo, ¿verdad? Por el testimonio de una maestra. Ella dijo, yo quiero impactar la vida de los alumnos, pero ella tenía puesta la mirada en Dios, ¿no? Entonces, nuestro testimonio puede impactar tanto, puede cambiar vidas, ¿sí? Con solamente nuestro testimonio. Ha habido personas, me han contado de que, ha habido personas que por solamente su testimonio se han dejado de matar o de drogarse o de cortarse. Me acuerdo de una chava que decía que se cortaba porque estaba estaba en soledad. No aguantaba la soledad, la depresión, y eso le hacía sentirse bien el cortarse. Pero por el testimonio de una amiga de ella, fue a dar a los pies de Cristo. Amén. Entonces, es importante nuestro testimonio. Cuando usted tenga la oportunidad de testificar lo que Dios ha hecho en su vida, hágalo. No se canse. Fíjense, los apóstoles eran personas que querían cualquier oportunidad para testificar de Cristo. Ves a un Pablo, ves a un Juan, que donde quiera estaba del último que acababan de hablar, ¿de qué era? De Cristo. ¿Hay personas así aquí? ¿Hay personas así aquí? Amén. Que en todas partes a donde vayamos nosotros testifiquemos de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Amén. Entonces, hablando de testimonios, he pasado varias veces a contar mi testimonio en retiro, en la iglesia, pero sabe que el testimonio siempre te va a revelar muchas cosas. Yo me imagino, Edith, que ahorita que viniste a dar gracias, tuviste un flashback de todos esos momentos, ¿no? De cómo Dios te ha levantado y te ha llevado por el camino. Entonces, yo les voy a contar algo que Dios me sigue revelando a través de esto que pasó conmigo. Y me acuerdo que cuando tomé la decisión por Cristo, cosas impresionantes pasaron. Me imagino que ustedes también, ¿no? Cuando tomaron la decisión por Cristo, ¡pum! Un cambio por completo. Amén. Y les quiero contar que es un día, ¿verdad? Un día ya en la noche, me acuerdo que era un domingo, llegué de la calle y le digo a mi papá, ¿sabes qué, pa? Que le digo, pa. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué, papá? Quiero hablar contigo. Yo me imagino en ese entonces, pues no estaba en Cristo, ¿verdad? Me imagino, hijo, le quiere dinero. O la policía o algo, no sé, ¿verdad? Entonces, yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, papá. Días anteriores, fíjense, Dios siempre está llamando a la puerta. ¿Están de acuerdo con eso? Siempre está llamando, siempre está llamando. Y días anteriores, antes de yo estar en Cristo, me había dado un sueño. Me había dado un sueño, me había estado hablando. Me acuerdo que me dio un sueño en el cual yo estaba con mi hermana, que ahorita está aquí de visita de Querétaro. Si la escuchan hablar medio raro es porque pues ya sabe, ¿verdad? Nada se cree. Me acuerdo que me dio un sueño en la cual yo estaba con mi hermana en algo grande, ¿verdad? Y brincando y saltando y levantando las manos. Yo en ese tiempo yo dije, ¿sabes qué, Señor? Pues tú me vas a dar un concierto o algo, ¿va? Voy a estar con mi hermana acá. Yo no sabía en ese entonces lo que era danzar para el Señor. Me había dado eso y dije, pues, un sueño, pues, qué bueno. Cuando me convierto a Cristo,
y hay un congreso en Monterrey, va mi hermana, y la primera vez que dancé fue a su lado, para el Señor, teniendo la visión desde hace mucho tiempo. Dios siempre está dando visiones, sueños, llamamientos. Cuando Dios le dé algo, ponga mucha atención, ponga énfasis en eso. Dice el hermano Luna que duérmase con una libretita al lado, ¿verdad, hermano? Duérmase con una libretita al lado. Si tiene un sueño que sea de Dios, apúntelo. Si no, vuelvas a dormir otra vez, ¿verdad? Pero apúntelo. Entonces, imagínense, yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Quiero hablar contigo. Nos salimos ahí al patio y le digo, ¿sabes qué? Quiero dejar todo esto. Quiero dejar todo esto ya. Aparentemente tenía todo. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero dejar todo esto. Ya no puedo seguir con mi vida. Me falta algo. Yo sé que hay más. En ese entonces me salían lágrimas de los ojos. Yo era un hombre que, pues, según yo, bien hombre, ¿verdad? Nunca lloraba y todas las podía. Y tú lloras, yo no. Y nada más con Rey León, ¿verdad? Pero yo era un hombre que yo no lloro. En esa vez, lágrimas salieron de mis ojos porque estaba a punto de tomar la mejor decisión de mi vida. No sabía qué estaba pasando en ese momento. Pero me acuerdo que empezaron a salir un chorro de lágrimas. Yo, ¿qué te pasa, Tavo? Nada, no me pasa nada. Y me acuerdo que en ese entonces, me acuerdo que mi papá nunca me había visto así llorar tan desconsolado, ¿verdad? Por algo. Entonces a él viene y me abraza, me quiere dar un abrazo, pero yo estaba tan metido en mi mundo. Me acuerdo que mi familia estaba destrozada por mis vicios, ¿verdad? Por llegar tarde a la casa, siempre había, cada vez que salías, siempre nos enojábamos, o siempre que regresabas, siempre estábamos enojados. Entonces ya había algo así que no captaba, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que mi papá me quiere abrazar, ¿verdad? Me quiere abrazar. Y yo le digo, ¿sabes qué? No me toques. No me toques, no quiero que me toques. Quiero cambiar todo, pero no quiero que me toques. No te acerques, le dije. Imagínense el choque de esos mundos. El querer dejar todo por Cristo sabiendo que había algo más, pero a la vez el enemigo queriéndome arrastrar, ¿verdad? Entonces imagínense, vamos a tomar una decisión, están los mundos chocando. Entonces yo empiezo, cada vez más que se me acercaba mi papá, yo empiezo a llorar más. Y me empiezo a desgarrar y me empiezo a desconsolar. Viene a abrazarme otra vez y yo le digo, no me toques. Le quité la mano, no me toques. ¿Te acuerdas, papá? Después de un tiempo me dice mi papá, me dice, ¿sabes qué, Tavo? Quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de esta vez? Sí. Yo escuché tan claramente cómo la voz de Dios me dijo, abrázalo como quien tiene autoridad. Entonces viene la tercera vez mi papá a abrazarme y donde me abraza, fíjense, yo en ese tiempo pues estaba más grande, ¿verdad? Por no decir choncho. Estaba más grande, mi papá acababa de salir de un infarto cerebral, estaba flaquito, no, pues mi papá lo tenía a dieta, a fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese entonces yo fácilmente me seguía de mi papá, ¿verdad? Pero la tercera vez que vino mi papá a abrazarme como quien tiene autoridad, me acuerdo que yo me resistí, pero hubo un momento en donde ¡pum! Era el abrazo de Dios a mi vida. Y ahí fue donde pude descansar. Y Dios me ha recordado hasta el día de hoy que no me ha dejado y que me ha llevado con brazo fuerte como quien tiene autoridad para hablar de su evangelio. Amén. Entonces, ¿y por qué les cuento esto? Fíjense por qué repercutió esto. Este tema, testimonio que le estoy contando, es porque hablé con un chavo de 17, 18 años más o menos. La edad de los sueños, ¿no? La edad de que, me acuerdo que en esa edad jugaba 3 partidos seguidos y luego todavía me había fiestas, me dormía hasta las 4 de la mañana. Todo lo puedes, ¿verdad? A esa edad, no te cansas. Y me acuerdo que estaba platicando con este chavo y a este chavo le encanta el fútbol, ¿no?
A mí también me gusta mucho, la verdad. Pero este chavo me encanta en fútbol y yo me vi reflejado mucho en él. Por eso me llamó mucho la atención. Le gusta el fútbol y me dice, Tavo, necesito hablar contigo. Un chavo de 18 años, ¿no? 17. Bien, y me dice, oye, Tavo, pues ¿sabes qué? Pues fíjate que me hablaron, ¿no? Me hablaron de varios equipos para ver si me podía calar con ellos y vamos a viajar y todos ellos. Entonces le ponieron una oferta muy sabrosa para estar con el equipo. Pero me impactó lo que me dijo. Me dijo, la verdad sí me movió la idea, ¿verdad? ¿A quién no le mueve una idea tan sabrosa en lo que te gusta? Y me empezó a decir, pero me quitaría tiempo para ir a mi discipulado. Pero me quitaría tiempo para venir a la iglesia. Como estuviera viajando, no tuviera la oportunidad de hacer tantas cosas para la iglesia, que mejor, ¿sabes qué? Le escribí todo un speech, toda una hoja de que, ¿sabes qué? Muchas gracias por esto, por el otro, pero está primero Dios. ¿Usted cree que a ese chavo le van a abrir puertas, le van a sobrar puertas? Por dejar todo por Cristo. Amén. ¿Y hasta dónde repercutió ese testimonio? Yo me quedé como que, híjole, este chavo. Repercutió hasta ahora de acordarme del testimonio de mi papá, cuando Dios me ha agarrado con un brazo fuerte, y repercutió al tema que se va a dar el día de hoy. Entonces, ¿usted cree que el testimonio es importante? Entonces, no se canse de testificar de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por todas las oportunidades que nos das. Gracias por este privilegio, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mi vida y que sea, Señor, enseñanza, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya, Padre, los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le puede volver a decir al lado, Cristo ya ganó por ti. El de al lado, Cristo ya ganó por ti. Amén. Cuando usted está dispuesto a dejar todo por Cristo, se lo voy a repetir, cuando usted está dispuesto a dejar todo por Cristo, ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta. Amén. ¿Sabe? Una vez me dijeron esto y lo he tomado muy para mi vida, ¿verdad? Y pareciera que Dios no mide por lo que das. Dios mide por lo que estás dispuesto a dejar. Y ahorita le voy a poner unos ejemplos de estos. Miren, hay 3 tipos de personas. Ayer le estaba diciendo a los chavos, ¿se acuerdan, chavos? Vengan para que lo digan. Hay 3 tipos de personas. El pobre, que es pobre. El pobre que no agradece a Dios, que es perezoso por hacer las cosas que Dios les ha mandado. Por lo tanto no tiene nada, no agradece nada y se queda en su pobreza. Esa es su vida, es una mente pobre. Es el pobre que es pobre. Hay pobres que son ricos, ¿sí? Que son agradecidos con lo que Dios les ha dado, que viven una vida bien, pero que ahí se quedan, que nada más gracias Señor, tienen a Cristo, pero que ahí se quedan. Pero hay ricos que son ricos. Gente que de tener todos los beneficios que este mundo te puede dar, lo deja todo por ganar a Cristo. Entonces, deja todo por ganar a Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios? Los bendice y al doble. Hay ricos que son ricos. Debemos de tener esa mentalidad de ganar a Cristo siempre. Renunciar a todo siempre. Amén. ¿Sabe? Dios no quiere que suframos. Es más, Dios es el más interesado en que nosotros seamos bendecidos. Vemos su oración en Juan 17. Fíjense lo que dice, no lo busque, se lo voy a decir. Está intercediendo Jesús por, ¿sabe quién? Por nosotros. Intercede por sus discípulos. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, imagínense a Jesús intercediendo por sus discípulos con esa pasión. Yo no ruego por los del mundo, no ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, que tú me los has dado. Imagínense el intercesor que tenemos, ¿verdad?
Si cuando nosotros le decimos, ¿sabes qué? Apóyame en oración, ¿no? Respáldame en oración porque para una sanidad. Y nos sentimos apoyados, ¿no? Nos sentimos apoyados, vemos el milagro y sí, fue el pueblo orando. Pero imagínense el intercesor que tenemos, Jesús mismo, intercediendo al Padre por nosotros, amén. Ese es el intercesor que tenemos. Entonces, Dios lo que menos quiere es que estemos mal, ¿verdad? Lo que más quiere es que estemos bendecidos, pero ¿estamos dispuestos a sufrir? Dios es el oro de la plata y quiere bendecirlo, del oro y la plata quiere bendecirlo, pero estamos dispuestos a dejar nuestras riquezas por ganar a Cristo. Dios es el Dios de los proyectos, de las metas, de los ministerios, de todo, pero estás dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. Por eso te digo que Dios no mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a dejar. Amén. Todo lo que tenemos, yo le decía ayer, todo lo que tenemos, Él nos ha dado. Este aire que respiramos, Él me lo ha dado. Y yo lo voy a usar de la manera más provechosa. Amén. ¿Me puede acompañar a Lucas, por favor? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 14. Lucas 14:33. Me dice un amén cuando estemos ahí. Un amén más largo porque voy a tomar agua. Ay. ¿Me puede ayudar a leerlo a las 3? 1, 2, 3. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Ay, Señor. Todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice el Señor. ¿Usted cree que Dios permitirá o tolerará que le quiten el primer lugar a Él? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Algo que quita el primer lugar, una vanidad de nosotros. Si me puedes acompañar al libro de Jonás, por favor. Jonás 2. Jonás 2:8. Y ahorita les digo, ¿qué puede quitar el primer lugar en nosotros? Jonás 2:8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es una ilusión? Es una percepción errada de la realidad. Eso es una ilusión. Es un espejismo. Fíjense, cuando aquí en Laredo, que casi no hace calor, ¿verdad? Cuando yo estoy por la carretera yendo al trabajo, y hay veces que salgo a la comida y que los calorcitos están como 43, 44 o a 40, 39. Bueno, hace calor. Yo veo a lo lejos, no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Pero a lo lejos se ven como las ondas de calor, ¿no? Se ve como si hubiera agua. Imagínense a alguien en el desierto, cansado, agotado de tanto caminar, buscando un manantial, que de repente, por tanta cosa que ya tiene en la cabeza, vea las ondas de calor a lo lejos y piense que es agua. Y que apresuradamente él va por el agua, pero mientras más corre, más se aleja. ¿Por qué? Porque es una ilusión, es un espejismo, es una vanidad ilusoria. Hay que vivir la realidad y no ilusiones, y nuestra realidad es Cristo. Amén. Debemos despojarnos de toda vanidad que tengamos en nuestro corazón, de todo espejismo.
Entonces, ¿usted cree que Dios permitirá que le quite el primer lugar? Definitivamente no. ¿Estamos claros en eso? Amén. Hablamos de vanidades, pero aquí yo puse una lista que Dios me estaba retando y dando y bendiciéndome a través de esto. Yo puse una vanidad ilusoria, pero puse también aquí una lista, pensamientos, un pensamiento que le estés dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y que nada más estés pensando en eso, que al final de cuentas le quite el primer lugar a Dios y nada más estés pensando en eso. Dinero, un anhelo, un sueño, un ministerio, noviazgo, un ser querido, familia, hijos, televisión, deporte, relaciones, trabajo, etc. Son cosas que muy sutilmente nos pueden quitar el primer lugar a Dios. Amén. Claro está en la palabra, el que no renuncia a todo no podrá ser mi discípulo. Y hay que poner en claro que esto no significa de que ahorita va a llegar y yo renuncio a todo, mis hijos aquí los dejo y el trabajo, vámonos. No se trata de eso. No se trata de eso. Si algo tenían los apóstoles, que eran guiados bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces emprendrían los viajes. ¿Sí? Se despojaban de todo, el Espíritu Santo me guía. Ok, yo sé, Dios, que tú estás conmigo. Mira, cuando usted sabe, porque Dios es un Dios de hechos, no es un Dios de dudas. Dios es un Dios de hechos y cuando usted sabe que es de Dios, usted es capaz de dejar todo por seguirlo. Y saber que lo que va a hacer va a tener una consecuencia eterna. Amén. Mucha gente que cree que renunciar a Cristo solo se trata de cosas materiales y no es cierto. Lo que implica renunciar todo por Cristo es un cambio radical en la forma de pensar, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Incluso es un cambio radical al saber cuál es el objetivo de mi vida. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo principal de tu vida? Esa pregunta yo me la hacía, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy en un puesto administrativo en el trabajo donde estoy. Pero el hecho que yo sea un administrador, un contador, un doctor, un ingeniero, no significa que yo nací para hacer eso. Yo nací para exaltar el nombre de Cristo. Amén. Entonces, si yo nací para exaltar en Cristo, me voy a hacer el mejor en mi trabajo, en mi profesión, en todo lo que yo crea, en mi oficio, para exaltar el nombre de Cristo, nada más. No hay que ser un éxito de nuestra profesión. Hay que ser un éxito de lo que realmente importa, que es Él. Amén. Yo le decía a Dios, cuando estaba estudiando para compartir este tema, yo le decía a Dios, Señor, que mi objetivo principal de mi vida sea una vida eterna contigo, ¿verdad? Que ese sea verdaderamente el objetivo principal de tu vida. ¿Cuál es el objetivo principal de mi vida? Estar contigo toda una eternidad, Señor. Eso es todo, es lo que importa, amén. Si estamos dispuestos a ser discípulos de Dios, ¿ok? Te pide también abandonar todo de ti, de quitar el concepto que eres dueño de ti mismo. Tú no eres dueño de ti mismo. ¿Cómo? Pues si esto me lo regaló mi papá o tengo mi trabajo. Es el trabajo que Dios te ha dado. Es la familia que Dios te ha dado. Amén. Y muchas veces cuando te crees dueño de ti mismo, tomas decisiones que son incorrectas. Me acuerdo cuando yo no estaba en Cristo, yo decía, esto yo lo puedo hacer porque me lo merezco. Y esto yo lo hago porque me lo merezco. Y no consultaba con Dios y quería hacer las cosas solo. ¿Qué pasa cuando hacemos las cosas solo? Le voy a poner un ejemplo. Había un pintor
un pintor que lo contrataron, ¿no? Y agarra su latita de pintura y su brocha. Y le dice, pues te vamos a calar una semana para ver qué tal nos resultas. Y si sí, pues te contratamos. Total, empieza el pintor a pintar. Pum, pum, pum. El primer día, 500 metros. Ah, no, hombre, este chavo es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a contratarlo, dice el chavo. No, espera. Segundo día, 700 metros. Ah, pues está bien, ¿no? Qué bueno, pero pues nada más fueron 200 metros los que avanzó, pero sigue estando bien, está en el límite. Tercer día, 100 metros. ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué te falta o qué onda? Cuarto día, nada más 50 metros pintó. Y luego, oye, pues, ¿por qué estás pintando menos? Le preguntó el administrador. Me dice, no, pues es que cada vez me queda más lejos la lata. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros así, verdad? Pensando que, ok, creemos en Cristo y nos convertimos y sí, pero después nos vamos alejando, pensando que podemos solos, y al final de cuentas no estás avanzando nada. Amén. Si estamos dispuestos a ser discípulos de Dios, debemos entender que mi vida, mi cuerpo, mi tiempo, mis posesiones, mis riquezas, mis amigos, todo no es mío, es de Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Mi tiempo, mi aire, mi todo es de Él. Entonces, si nada es mío y todo es de Él, y yo soy administrador de su gracia y de lo que me ha dado, yo lo voy a usar de la manera más provechosa que yo pueda hacer para exaltar su nombre. Tengo tiempo, ok, voy a invertir mi tiempo ¿en qué? En testificar de lo que Dios me ha hecho, me ha dado. Le voy a hablar a mis amigos, le voy a mandar un inbox o en el Facebook o en mi trabajo voy a empezar a hablar. Ok, tengo dinero, yo lo voy a invertir en lo mejor que es provechosamente, que es en el reino. Dejo todo por tener todo. Debemos de ser personas que demos todo por el todo, amén. Mientras más nos damos cuenta de esa verdad, realmente te das cuenta que nada es tuyo y que todo te lo ha dado Dios. Y ahorita mencionábamos tiempo, y si hay algo que daña a la vida de un cristiano, es estar inactivo. Eso es lo que más daña en la vida de un cristiano, el estar inactivo, el ser perezoso, el no ser diligente. Te va alejando así como el pintor. ¿Por qué? Es muy propenso a caer en el pecado. Quiero hablar de un ejemplo. Dios escribe en su palabra, Dios en su palabra nos da el ejemplo de todo, ahí está todo, la verdad. La pastora de jóvenes ayer le decía a Gaby, la quinceañera, que si quieres encontrar cualquier historia de amor, vete a la Biblia. Vas a encontrar historias de amor, de guerra, de suspenso, de todo. Ahí va a estar en la Biblia. Entonces Dios pone en su palabra personajes de la Biblia para que nosotros veamos y creamos, ¿verdad? Y les quiero hablar de Elí. Fíjense lo que le pasó a Elí. Permitió que la vejez lo asentara. Le voy a decir 4 características que perdió. Perdió la frescura, perdió la pasión, se cansó y se hizo débil. Si tú pierdes estas 4 cosas, eres muy propenso a pecar. Amén. Elí era un hombre bueno, de buenas intenciones, pero hermano, hermana, amiga, amigo, las buenas intenciones no bastan. Puedes tener las mejores intenciones con un ministerio, puedes tener las mejores intenciones con tu familia, pero si al final de cuentas no eres guiado por el poder del Espíritu Santo, no vas a bastar y vas a caer en pecado. Amén. El problema de Elí es que él sabía que sus hijos estaban pecando y él no hacía nada. Empezó a ser tolerante al pecado. Si tú pierdes frescura, si pierdes pasión, si te haces débil, empiezas a ser tolerante al pecado. Tolerante. Y lo que le pasó a Elí es eso, que empezó a ser tolerante por el pecado. ¿Me puede acompañar a 1 Samuel? Primera Samuel 2. Me dice un amén cuando estemos ahí.
El que me diga amén, le digo versículo. Nah. Amén. Primera de Samuel 2:12. Y dice, el pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, aquí vemos, perdón. Aquí vemos que los hijos de Elí eran hombres impíos que estaban en pecado. Y Elí los dejaba y no les decía nada. ¿Cuántas veces nosotros, Dios ha hablado en mi vida esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hay algo que tenemos que cambiar, pero lo toleramos y lo toleramos? ¿Sabes que si usted tolera va a traer consecuencias a su vida, tarde o temprano? Para todo hay consecuencia. Para todo. Hay consecuencias eternas y hay consecuencias terrenales. Amén. Entonces, si nos brincamos ahí al 2:29, vamos a ver un poquito más de esto. Y dice un mensajero de parte de Dios: ¿por qué habéis hollado? Le dice a Elí, 29, 2 Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Los hijos son una bendición de Dios. Amén. Me acuerdo que mi papá y mi mamá oraron porque tenían algunos problemas para tenerme, ¿va? Y me acuerdo que fueron con el pastor, y fíjense la respuesta del pastor: ¿qué quieres que sea, mi hijo? Así de esas, o sea, la confianza del pastor, ¿no? Entonces, van mis papás con el pastor y les dice: ¿sabes qué? Pues un matrimonio se prepara, ¿no? Para tener hijos, y le pide a Dios que sean de bendición, y ya que los tiene, sigue pidiendo por ellos. Me acuerdo como mi mamá y mi papá siguen pidiendo por mí, ¿verdad? Pero aquí dice Jehová: ¿por qué honraste más a tus hijos que a mí? ¿Cuántas veces no hemos pedido alguna bendición de Dios? Dios en su gracia te la da, pero honras más a la bendición que a aquel que da todas las bendiciones. Y fue lo que le pasó a Elí. ¿Por qué? Por estar inactivo. Empezó a honrar la bendición de Dios, y sí, esto y el otro. Y no honró a al que da. Así como Pedro con los peces, ¿no? Pedro escogió al que le daba los peces, no a los peces. Amén. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca ya yo tal haga, porque yo honraré ¿a quién? Yo honraré ¿a quién? Lo puede decir fuerte: yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran, y los que desprecian serán tenidos por poco. ¿Cómo? ¿Dios cambió de decisión? Si Dios es un Dios inconmovible. Por lo mismo que Dios es un Dios inconmovible, Dios es justicia. Y no puede permitir que haya pecado. Él aborrece el pecado. Amén. Estando en este tema, si tú estás dispuesto a dejar todo por Cristo, como dice la palabra, Él te va a honrar definitivamente. ¿Quién quiere que Dios lo honre? ¿Estás dispuesto a honrar a Dios? Amén. Si tú estás dispuesto a dejar todo por Cristo, dejando todo lo tuyo, Él te va a honrar. Y estando esto, si tú estás en un camino en el cual es justo, fíjense, hay que quitarnos los estándares humanos. Y hay que empezar a honrar a Dios pidiendo peticiones del Dios que tenemos. Peticiones grandes, guiadas por el Espíritu Santo. No tenemos un Dios chiquito. Tenemos un Dios grande.
Hay que quitarnos los estándares humanos de lo que podemos tener en la vida y ponernos los estándares del reino. Y honrar a Dios pidiéndole, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que tú eres capaz de darme esto. Entonces, si tú estás viviendo una vida justa, que tu oración sea, Señor, estoy preparado para recibir lo que tú tienes para mí. Muchas veces no recibimos porque no creemos. Que su oración sea, yo estoy preparado a recibir lo que tú tienes para mí. Crea, crea. Amén. El cristiano que no sabe que estamos en guerra, la verdad es que no sé qué está pensando. El carácter de un cristiano debe de ser diligente. ¿Qué es diligente? Es darle lo mejor al Señor. Es estar ahí solícito para estar orando, para estar intercediendo. Es estar activo, amén. Un cristiano siempre debe andar buscando trabajo donde no lo hay. Si usted ya fue con su hermana, hizo la obra de ir con su hermana, a orar por ella, fue algo que le había puesto el Señor. Señor, ya fui. Me tomo unos 3 días de vacaciones y vuelvo otra vez a ver a quién me pones, ¿no? Usted busque, Señor, ¿ahora quién? Señor, ¿ahora qué? ¿Ahora por qué? Amén. Hay que pedirle a Dios que que nos dé la gracia de ser unos intercesores. Así como Él pidió por nosotros. Amén. Fíjense, otro ejemplo de alguien, de un cristiano, que era poderosamente usado por Dios, pero se quedó en casa en tiempo de guerra, fue el rey David. Si nosotros somos soldados de Dios, ¿en dónde debemos estar? ¿En la casa o en el campo? Amén. Si vamos a 2 Samuel, por favor, 11. Segunda, no primera, porque... Segunda de Samuel 11. Ok. Imagínense un soldado que se prepara y se prepara y se prepara y tiene miles de guerras, pero a la hora de la hora se queda en su casa. ¿Sabe? Los aviones del ejército, cuando están en guerra, los aviones nunca están con el tanque a medio tanque o sin gasolina o diésel. Siempre están llenos los tanques de los aviones. Para el momento que haya guerra estemos preparados y ¡pum! ¡Vámonos! Así es como debemos estar siempre, llenos de su amor. En ese tiempo no había guerra, pero los aviones estaban listos. Hubo guerra, los aviones estaban listos. Amén. 2 Samuel 11, 1 y 2. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. ¿Pero qué dice? Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, si David estuviera en el campo de guerra, si muchas veces a mí me ha pasado, si yo hubiera estado en el propósito de Dios, no tuviera tiempo para pensar tantas cosas y poder pecar. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer en la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y esta era Betsabé. Debemos entender aquí, el enemigo no es como las películas de guerra, que se tiran y nunca se dan. O las películas de ninjas, ¿no? Que están como media hora ahí y al final, ya se mueren, ¿no? Si tú te descuidas a la primera, el enemigo te va a dar duro y a la cabeza. Con el primer descuido. Tú te descuidas poquito, ¡pum! Porque debemos entender que estamos en una guerra. Amén. Nuestro lugar es en el campo de batalla con nuestras armas de milicia, en oración, en ayuno, en ofrendar. Amén. En alabanza diaria. Ese es donde nosotros pertenecemos. El cristiano que no sabe que estamos en guerra y que se queda en casa en tiempo de guerra es muy propenso a pecar.
Amén. Nuestra forma de usar nuestro tiempo libre se va a ver reflejado en nuestro ministerio o en lo que hagamos para las cosas de Dios. El dejar todo por Jesús y renunciar a todo por Jesús, debemos de tener la mentalidad de que no dejamos todo por un intercambio. O le hacemos un trueque. Sí, Señor, te dejo todo, pero véngase para acá, ¿no? No es eso. Todo lo que hagamos por Él es por amor. Todo lo que hagamos, el dejar nuestras cosas, el dejar todas nuestras pertenencias, es por amor. Ningún trueque. Él a su tiempo le va a dar lo que usted necesita. Usted recíbalo, pero usted ame a Dios nada más. Amén. Veamos un ejemplo de amor y gozo genuino. Efesios 1. Le voy a dar 3 citas y la vamos a buscar rapidito. ¿Estamos en Efesios 1? Amén. Ok. Es Pablo en la cárcel, sin pertenencia, sin posesiones, despojado de todo, pobre. Pero ¿qué dice el 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es una mentalidad de reino, una mentalidad de agradecimiento, una mentalidad de amor. Pablo escribiendo esto desde la cárcel, despojado de todo, pobre, dice, estoy en la cárcel, no tengo nada, bendito sea Señor, por todo lo que me has dado. Amén. Filipenses 4, allá adelantito. Esperamos de un prisionero frases como, no hay consuelo para mí, estoy solo, soy la persona más desdichada, nadie me quiere, mira dónde estoy. Pero Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Frases de un prisionero. Colosenses 2:10. Ya mi alma tiene necesidad de algo, mi cuerpo ya tiene necesidad de algo. Filipenses 2:10. Y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado. No tengo nada, yo estoy completo en Cristo. Esa debe ser su mentalidad y mi mentalidad para siempre. Amén. Entonces, Pablo era un hombre que estaba totalmente cautivado por Dios. Pablo era un hombre que estaba totalmente enamorado de Dios. Amén. Pablo, en lugar de ver la cárcel como una cárcel, él veía las circunstancias y el amor que era derramado de Dios hacia su persona. Y lo único que buscaba era glorificar a Cristo en donde Dios lo quería en ese momento a Pablo ahí. Pablo le da gracias a Dios porque me tiene en este momento aquí. Esa es la mentalidad de Pablo, amén. Un día el pastor de Amistad de Monterrey me dijo, ¿sabes que un hijo de Dios es inmortal? Y yo, ¿cómo, pastor? Un hijo de Dios, hasta que no cumple su propósito que Dios tiene, es inmortal. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Vemos a Pablo que lo maltrataban, lo golpeaban, náufrago, lo azotaron, una vez lo dieron por muerto, pero pues no se moría el Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito perfecto. Pero ¿por qué mueren prisioneros? Digo, prisioneros. ¿Por qué mueren misioneros? Si van a predicar el evangelio de Cristo, porque Cristo tiene un propósito con ellos. Y ese fue su propósito, el ir a morir por dejar todo por Jesús. Amén. Entonces, vea
tenemos que tener esa mentalidad de que somos hijos del Rey, dejar todo por el todo y saber que nosotros tenemos un propósito en el cual lo vamos a cumplir. Amén. Ok, vamos a ir a la carta de los Filipenses. Filipenses, por favor. Filipenses. Ahí voy. Tres. Y vemos aquí, tenemos entonces el contexto de un Pablo prisionero, ¿verdad? Un Pablo prisionero, encarcelado, azotado, pero a Pablito se le ocurre hacer una carta de gozo. Si usted ve la carta de los Filipenses, va a encontrar la palabra gozo muchas veces. Muchas veces la va a encontrar gozo, regocijados. Era el gozo que Dios le había dado. Pablo dejó de confiar en los estándares humanos que les hablaba ahorita y depositar toda su confianza en Cristo. Vivimos en este mundo, sí vivimos en este mundo que está loco, la verdad, pero no somos de este mundo, amén. Entonces, vamos a Filipenses 3:4. Amén. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, Pablo era Pablo, ¿verdad? Pablo era un hombre influyente en su ámbito. Dice que Pablo, que aquí fariseo del linaje de Israel, hebreo. O sea, si lo traducimos al mundo actual es un hombre que tiene toda la lana del mundo, del linaje de reyes, que tiene un doctorado, los mayores títulos, ¿verdad? De que pueda haber de algo de estudio. Pero dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo en el 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo prefirió dejar todo atrás y ganar a Cristo. Y en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el trabajo, en las capacitaciones que nos dan, estamos viendo las leyes y dice, pongan mucho énfasis en las pequeñas palabras que pueden cambiar todo un significado. Y pues yo apliqué también esto para acá, ¿verdad? Si es cierto, voy a ver las pequeñas palabras. En el versículo 8 dice, y ciertamente, pero luego dice, aún, ¿verdad? O sea, vemos cómo Pablo ha estado viajando y viajando en la cárcel, compartiendo su evangelio por un buen rato. Pero dice, aún estando en el camino, yo estoy apasionado por ti, Cristo. Aún estando en el camino y estando donde estoy, yo estoy enamorado de ti, Cristo. Esa debe de ser. Si pueden pasar el grupo de alabanza, por favor.